el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, Aeropuerto Felipe Ángeles. Está impresionante. Vamos a empezar el recorrido. Este es un cañón, se llama Saint-Chamond-Mondragon, es de fabricación mexicana francesa, es de 1890. Ha de haber sido, como el general era artillero, ha de haber sido uno de los cañones que utilizó él. Y aquí está el general Felipe Ángeles. Aquí empieza la exposición. Dice que había nacido apenas un año después de que fue derrotado el emperador Maximiliano de Habsburgo, y se formó en tiempos, pues sí, tiempos de cambio. Le tocó ver cómo se enfrentaban distintos grupos, y pues sus valores se formaron, los forjó tanto en la familia como en el ejército. No fue una persona brillante, estudiante, maestro, matemático y además artillero, y esas cualidades le ayudaron en la fase armada de la revolución. Ahí se ven algunos: bombardeo de Veracruz, 1851, Secretaría de la Defensa. Felipe Ángeles ingresó al colegio militar a la edad de 14 años. Su capacidad intelectual y sus habilidades matemáticas le valieron dar clases de mecánica analítica
aún siendo estudiante. Wow, eso está pesado. Logró los ascensos a cabo, sargento y subteniente. Y después de 7 años de estudio y 1 de práctica, obtuvo el título de teniente de ingenieros. Y decía el general Juan Villegas, director del colegio militar, que este oficial es de buen carácter, buenas costumbres, educación y tiene espíritu militar. Es muy apto para el desempeño de obligación, muy inteligente en la profesión, principalmente en el ramo de las matemáticas puras y aplicadas. 1894, muy estudioso, muy buena conducta. Sí, a huevo, como debe ser. Y en 1910, o sea, cuando inició la revolución, estaba estudiando artillería en Francia y recibe las noticias del levantamiento y se pone las órdenes del Ministerio de Guerra y de Marina para defender la República. A ver, aquí dice cómo empezó la historia. Dice que Felipe Ángeles nació en Zacualtipán, Hidalgo, 1868, 13 de agosto de 1868, sí, en una familia regida por la disciplina, la educación y sentido patriótico. Y dice que su padre combatió la invasión de los Estados Unidos de 1847 y desde 1862 hasta el 67 luchó contra los franceses, contra Maximiliano, y alcanzó el grado de coronel. Su padre, mientras el presidente Juárez, bueno, mientras Juárez aún era presidente. Así es. Su padre era Ángeles Melo. Nunca aceptó ningún beneficio como veterano, ya que consideraba que no lo merecía y solamente había cumplido su deber. Wow. Y aquí está la cronología, ¿no? 1867, el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. De las Campanas, sí. Y luego en 1873, la puesta en operación del ferrocarril a Veracruz. 1861, Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa y se inicia la invasión francesa. Sí, esa fue la razón de que nos invadieran, que México estaba en una situación difícil para poder hacerle frente a esa deuda. Le tocó un periodo difícil a Benito Juárez, esa invasión, la reforma, separar a la iglesia del gobierno. Y hay un caso curioso, hay 2 países en América, en todo el continente americano, mejor dicho, que han podido derrotar a Francia. Uno es México y el otro es Haití. Son los únicos 2. Y Felipe Ángeles pues nace en 1862. Y en el 77 llega el dictador Porfirio Díaz. Distinciones del general. Esta es una carta del presidente Juárez. Y cadetes en el castillo de Chapultepec. Sí, es el castillo de Chapultepec. Y bueno, esta no sé si sea ropa que él utilizó. Docente del colegio, capitán de ingenieros, sargento primero. Estos 3 que están aquí. Y este es una maqueta del castillo de Chapultepec. Está bonita la maqueta. Aquí, ¿quién está? Es el general con los profesores del colegio. El Colegio Militar de la Ciudad de México. Pedazos de la vajilla del Colegio Militar. Evolución de los distintivos: infantería, caballería, ingenieros, sanidad, artillería. Materiales de guerra. Ah, mira, está Porfirio Díaz.
Y acá que dice, en 1911 se va el dictador y se queda el León de la Barra. En 1912 Zapata realiza el primer reparto agrario. Miren, ese mismo año se hundió el Titanic. Y en 1913 Woolworth asume la presidencia de Estados Unidos. Y el Tíbet se independiza. Bueno, se independizó y luego volvió a China. Este debe ser un fusil. Sí. Un regalo que le hicieron a Porfirio Díaz. Aquí están otras distinciones: general de división, de brigada, brigadier, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente, subteniente. Bueno, deben de ser los más altos, ¿no? El coronel, el teniente coronel y el mayor. Entonces el que tiene más estrellas es el coronel. Ahí está Madero, Francisco y Madero, el apóstol de la democracia, y el manifiesto a la nación. Está muy interesante la exposición. Propuesta de convocatoria de Francisco y Madero, dirigente del partido anti-reeleccionista. Desde entonces, desde 1911, está prohibida, ya, o sea, no se reelige más un presidente. El último en reelegirse fue Porfirio Díaz, ¿no? Y bye, se acabó. Y está bien que no se reelijan los presidentes. Entonces hubo levantamientos, toma de poblaciones tomadas por los maderistas, los partidarios del presidente Madero. Y ahí vienen indicados, ¿no? Por ejemplo, ahí en mi estado es donde de los que hubo más, ¿no? En Sonora hubo muchas poblaciones que fueron tomadas. Y aquí que hay armas, ¿no? Sables, revólver Smith, revólver Colt. Okay. Ahí está Madero. Siempre Felipe Ángeles fue muy leal con Madero. O sea, en lugar de haberse ido con este señor Victoriano Huerta, lo combatió. Él sabía que no estaba bien que se quedara un dictador. Ahí está Zapata, el presidente Madero y José María Pino Suárez. Lo asesinaron en la calle de Lucumberri. Y ese fue no otro sino Victoriano Huerta, con apoyo, cómo no, del embajador de los Estados Unidos. Había acordado tomar el mando en la embajada estadounidense. Claro, no puede ser de otra forma. ¿Y este qué es? Bueno, no dice qué es esa maqueta. La artillería. El traje militar. Los revolucionarios. El ejército constitucionalista. Era el ejército de Carranza. Y aquí hay varias cartas fechadas de entonces, de 1913. Y luego propuesta revolucionaria a la imposición a Victoriano Huerta. Entonces hubo caos, ¿no? La gente estaba inconforme. Y está el ejército del sur que lo lideraba Zapata. Luego Álvaro Obregón, que lideraba uno de los primeros levantamientos revolucionarios. Hubo algunos levantamientos locales, y luego está Pánfilo Netera acá en Zacatecas, primera división del centro, y Eulalio Gutiérrez, segunda división del centro. Y por acá, entre los que se levantaron, bueno, no era solo Obregón, era Obregón, Villa, Carranza,
El norte aportó mucho, ¿no? Sonora, Chihuahua, Coahuila, se sublevaron, nunca aceptaron a Victoriano Huerta, que era un alcohólico, ¿no? Y estas son las campañas del ejército constitucionalista. Bueno, ya pasé el filtro de seguridad, ya hice el check-in y ahora estoy dentro de donde están las salas de espera. Este que está ahí es la Piedra del Sol. Esto que se ve en el centro es Tonatiuh. Miren qué bonito. Está inmenso el aeropuerto. Nos llama la atención la temática de los baños. Mira, de este baño, el Catrín y la Catrina. Mira pues, está nuevecito, nuevo de paquete. No tiene comparación este aeropuerto con el de la Ciudad de México. Aquí están las salidas. La verdad, mi deseo es que le vaya muy bien. Este aeropuerto es grande, es un aeropuerto grande y miren todo el espacio que tiene para seguir creciendo, para seguir agregando. Si se ocupa una terminal más, 2 terminales más, aquí se puede hacer todo eso sin problemas. Hay una cosa que no me gusta aquí, miren, USB, pero ¿dónde está? Eso sí, ahí tache, ¿no? Si traes un conector USB, no vas a poder cargar tu celular. Y a pesar de que aquí dice, tiene la señal, el iconito del USB. Bueno, pues un detallito, ¿no? Seguro eso puede irse corrigiendo, ¿no? ¿Qué hay aquí? Camisetitas, suéteres. Ciudad de México original. No, pues gente, anímense, vengan para acá. No está tan lejos de la Ciudad de México, ni está tan caótico como dicen. Yo me vine en ADO, en una van desde la Terminal 1 y todo bien, estuvo cómodo, seguro, tranqui, ningún problema. Entonces, fíjense, y los equipos que están aquí son equipos modernos, de los más modernos para hacerte el chequeo. Ahí pones tu pasaporte o el boleto, perdón, no el pasaporte, el boleto. Ahí está Aeroméxico. Mira, descansas a gusto aquí. Está todo nuevecito. Como digo, el único tache que le he encontrado, bueno, es algunas goteras allá afuera, ¿no? Eso también, que ojalá eso de las goteras nos vaya a ser algo que pase muy seguido. Pero sí,
Ah, bueno, y el internet, ¿no? El internet está bastante bueno. Otra cosa, iba a ir al museo, para que, si van, para que lo tomen en cuenta. Iba a ir al museo de la aviación. Aquí hay 3 museos para poder visitar: el de la aviación, el de los mamuts y el del general Felipe Ángeles. El de los mamuts abre a las 10 y el del general abre a las 9. Bueno, el problema con los mamuts es que abre todos los días menos el lunes, y hoy es lunes, ni el de aviación. Pues ya, no pude ir hasta allá. Me hubiera gustado, me hubiera encantado ir porque me gusta mucho la paleontología. Miren, está muy bonito. Y eso que este era un aeropuerto austero, o sea, imagínate, todos los aeropuertos mexicanos están peor que y este era austero. Mira qué bonita. Y la campana de la Independencia. Ahí, aquí está, Monumento a la Revolución. Está todo muy, muy bonito, la verdad. O sea, imagínate si fuera lujoso esto, ¿cómo sería? Y, mira qué bonito el baño. Qué bonito. Miren esto. Muéranse de envidia. Está súper bonito el baño. Wow. Pues ya no voy a seguir grabando más. Ahí nomás, ¿no? Para que se den una vuelta. Bye.